Estamos de vuelta con más de ABC Familia y hoy con Sergio Tomás, un gran amigo del IPEF, con quien estamos hablando cómo educar el carácter de mi hijo. Sergio, ya hablábamos de las rutinas, de todo lo que hay que hacer para ir formando de manera práctica el carácter de los hijos. Así es, la rutina es algo sumamente importante y lo podemos hacer desde que los niños son muy pequeños. Cuando los niños son bebés, tú le puedes tener una rutina para comer, para bañarlo, para sacarlo a tomar sol. Eso le va creando a él un orden en su vida. Un niño más grande también le puede establecer rutina. Mira, tú llegas del colegio, tienes que subir, quitarte el uniforme, luego tienes que ponerte otra ropa, vas a comer, luego descansas un poco, te bañas. Okay. Entonces vas a establecer una serie de rutinas. ¿Cuál es la ventaja de la rutina? Imagínate que el niño llega y le provoca ponerse a ver televisión antes que hacer su tarea. Pero él sabe que su rutina, él tiene ya el hábito de que primero debe hacer su tarea y luego es que puede ponerse a ver televisión, el tiempo que se le ha indicado. Entonces eso le ayudará a controlarse, a no hacer lo que le provoque hacer. Él sabe que aunque le provoque ponerse a ver televisión, pero lo correcto y lo que él tiene establecido como rutina y posteriormente como hábito es hacer la tarea primero. Ok, o sea, es decir, ahí empieza ese autocontrol del que tú hablas. Empieza el autocontrol. O por ejemplo, si tú buscas a tu hijo al colegio, esto es muy común, que en el camino te dice, papá, tengo sed. Eso Entonces, es típico. tú le dices, bueno, hijo, tienes que esperarte un poquito a llegar a la casa. Y aquí estás trabajando la fortaleza. O sea, el resistir. El resistir, porque la rutina es, salimos del colegio, llegamos a la casa, subes, la rutina no es, salimos del colegio, me paro a comprarte un raspado, me paro a comprarte un helado, no. Es decir, es que la tarea diaria, algo así, es poner al hijo esas tareas, esas actividades que le permiten sobre todo contenerse, controlarse, saber esperar. Exactamente, vas creando el hábito. Es decir, que si yo tengo un hijo impaciente, una buena práctica es hacer tareas que lo ayuden a saber esperar. Exactamente, a saber esperar, a contar hasta 10, por ejemplo. Ok. De manera que él vaya adquiriendo el hábito de la paciencia. Si la paciencia no se logra, como mucha gente dice, Dios dame paciencia. Okay. La paciencia se logra a través de hacer continuos actos de paciencia. Cuando tú discutes con tu esposo, okay, sabes que tienes la razón, bueno, es preferible callar un momento, irte, okay, calmarte y luego, eso es un acto de paciencia. Okay. Esos actos de contenerte a ti misma, de no hacer lo que tu temperamento te indique, finalmente te va a ayudar a ser paciente. Yo tengo una señora que tiene 11 hijos y cada vez que la veo le digo, caramba, qué paciencia tan grande tiene usted. Yo creo que ya la conozco también. Así. Y me dice, no, serio, yo no fui paciente sino a través de la crianza de 10 hijos. Bueno, perfecto, de eso se trata. Ahora bien, yo tengo un hijo impaciente, que es un espectáculo de niño, y desde que es pequeño, pues dejó ver su impaciencia. Y yo he hecho muchas de esas cosas que tú me has dicho. Ahora, pero tiene 8 y yo no siento que... Todavía nos queda camino. Hemos logrado cosas. ¿Cuánto hay que esperar? Porque de repente en el camino nos vamos cansando como padres y bajamos como esa intensidad, como esas ganas de verdad de ayudar a los hijos a lograr las cosas. Es muy interesante tu pregunta porque a pesar de que la educación es un proceso y como proceso lleva su tiempo, nosotros también podemos fijarnos metas a corto plazo. Okay. Te voy a hablar del orden. El orden es un hábito que, por supuesto, si lo adquiero me va a llevar a la virtud del orden. ¿Sí? ¿Qué es una virtud? Una virtud es un hábito operativo bueno. Si yo le enseño a un hijo a ser ordenado en su vida, y ordenado a empezar por algo, por ejemplo, por los juguetes. Okay. Yo no puedo esperar que el orden sea en todo, no, tengo que comenzar por algo. Orden en los juguetes. Entonces me fijo un objetivo que es, quiero que mi hijo sea ordenado con sus juguetes. Es decir, un papá tiene que estar consciente de que él es el que se pone la meta con el hijo. Es decir, yo hoy declaro que vamos a trabajar para crecer en paciencia hasta uno, ¿no? Los hijos, en fin. Claro. Y eso es algo que yo determino, que me trazo yo la meta. Eso no es que viene así como a lo loco y que van haciendo como de manera espontánea. No, en la educación no nace nada de manera espontánea. Okay. En la educación es justamente un proceso que se basa en irle creando al hijo hábitos. El hábito es justamente lo que forma el carácter. Vuelvo al orden. Si tú le enseñas a un hijo a ser ordenado con sus juguetes, es decir, que cada vez que él vaya a jugar con un carrito, antes de sacar el segundo carrito tiene que guardar este primero.
Si tú le dices que el guardar el juguete es parte del juego, entonces le vas estableciendo ese hábito y él se va a contener antes de sacar un segundo carrito o cualquier otro juego a guardar ese primer carrito. Entonces eso es el hábito del orden, que es una virtud. Es una virtud que más adelante se va a convertir en una virtud en su forma de pensar, en un pensamiento ordenado, que tenga prioridades. Cuando el día de mañana va a saber que no puede trabajar 18 horas al día teniendo una familia que atender, entonces va a tener que establecer un orden en su vida. Así va con todo, es decir, en la medida que tú vas estableciendo objetivos muy concretos para que puedas ver resultados, digamos, a corto plazo y no veas el proceso de educación como algo tan lejano. Es un proceso largo, pero que lo tienes que ir construyendo paso a paso. O sea, quizás yo ahí tengo que empezar a trabajar en hacer metas más cortas. Exactamente. Porque claro, en el camino uno dice, quiero que sea paciente, quiero que cuando pierda en el juego no se ponga tan bravo. Entonces, claro, quizás me puse una meta muy larga y ahí voy a tomar ese consejo que tú me estás dando. Eso me encanta. El ir haciendo paso a paso el desarrollo de la virtud del hijo o de la buena cualidad o todo esto. Tú sabes que hablaste de virtudes, ¿no? Entonces ya hemos hablado del temperamento, del carácter y ahora hablas de las virtudes. Yo creo que vale la pena hablar un poquito más de eso, Sergio. Sí. Bueno, un hábito operativo bueno es una virtud. Y nosotros siempre estamos acostumbrados, hemos escuchado a mucha gente hablar de valores, y a mí me gustaría hacer la diferencia con lo que es un valor y una virtud, porque es muy importante. Un valor es una cualidad que está fuera de nosotros. El orden, por ejemplo, es una cualidad. Eso no quiere decir que yo sea ordenado, eso no quiere decir que mi hijo sea ordenado. Yo tengo que hacer algo para que él intencionalmente, a través de actos repetidos en el tiempo, como recoger el carrito, que creando el hábito, él se haga ordenado. Cuando él sea ordenado, que adquiera ese hábito operativo bueno, es lo que llamamos virtud. Es decir, un valor que está fuera de nosotros y tengo que convertirlo en una virtud, que es algo que yo vivo a diario. Cuando tú vives el orden de adulto, es porque, bueno, lo has aprendido desde niño y no te cuesta nada ser ordenado, porque ya es un hábito operativo bueno que tú tienes, que lo vives a diario, que lo tienes interiorizado. Entonces eso es lo que debemos lograr con el hijo. Es decir, no es ojalá que mi hijo sea ordenado, tengo que ponerlo a hacer actos de orden, ojalá que mi hijo sea generoso, no tengo que ponerlo a hacer actos de generosidad. Ojalá que sea paciente. En forma repetida hasta que logre ese hábito. Bueno, esto es un trabajo, que es una tarea diaria, es todos los días, es tener metas cortas para que no desmayemos en la tarea de largo plazo, es tener paciencia, que creo que es una virtud maravillosa, que es como pilar. ¿No te parece a ti, Sergio? La paciencia es fundamental, así como la prudencia es fundamental y la fortaleza es fundamental. Cuando tú no te paras para complacer a tu hijo, para darle el vasito de agua porque el niño tiene sed o el raspado, ahí estás trabajando la fortaleza del niño, pero también estás trabajando tu fortaleza. Porque como adultos también tenemos que seguir trabajando, porque hay algo sumamente importante en la educación de los hijos. Tú puedes dar muchas charlas a los hijos, muchos sermones, y eso no es suficiente. Lo más importante es el ejemplo. Nosotros somos modelos a imitar de nuestros hijos. Yo no puedo enseñar a mi hijo que no grite. Si yo grito. Bueno, ese tema lo vamos a seguir hablando, porque eso me encanta. El ejemplo, el modelo, los papás. Pero ya seguimos con más de ABC Familia.